Hagamos un ejercicio rápidamente. Imagina que vas caminando hacia tu casa y tienes que pasar por alguno de estos tres callejones que te voy a presentar a continuación. Por cada uno de ellos haces el mismo tiempo de recorrido exactamente, entonces no hay una preferencia en cuanto a tiempo. ¿Por cuál callejón preferirías irte? Sospecho que la mayoría preferimos el B. Tal vez alguien prefiere el A, pero estoy seguro que nadie quiere irse por el C. Esto es porque al verlo a algunas personas nos parece peligroso. En realidad no vemos nada malo, solo está sucio y descuidado. Bueno, pues resulta que las características del espacio urbano influencian cómo nos comportamos y cómo percibimos el delito. Y estoy muy feliz de anunciarles que para explicar esto mejor tenemos nuestra primera entrevista en Forense para llevar, que no solo es una persona que estimo y admiro mucho, sino que está haciendo este trabajo en la Ciudad de México. Quédate para conocer un poco más al respecto. Yo soy Axel y esto es Forense para llevar. El urbanismo forense actúa en colaboración con la criminología, preguntándose el por qué nos comportamos de cierta manera ante nuestro entorno. Existen algunas teorías criminológicas muy importantes que vinculan el espacio urbano con la manera en que ocurren los delitos. Comencemos por la teoría de las ventanas rotas. Esta nos habla de una relación entre el desorden ambiental y la manera en que percibimos nuestra seguridad en este espacio. De aquí el ejercicio del inicio. La mayoría de las personas identificamos el C como el callejón más desordenado ambientalmente y también nos parece el más peligroso. ¿Pero por qué? Un factor es que relacionamos este desorden con el abandono y el rechazo a este espacio urbano. Por esto es que un victimario tendría una mejor oportunidad de salirse con la suya, porque nadie está vigilando. Los callejones A y C en realidad no son muy distintos uno de otro. Lo que es diferente es que uno tiene mucha basura y en el otro se ve que alguien va a cuidar esas plantas constantemente. Esta teoría describe que esto se convierte en un ciclo. Las personas vemos el lugar como inseguro y por ello lo abandonamos, y este mismo abandono ocasiona que se vea más descuidado e inseguro. Hay otra teoría que es rival para esta, la teoría de la actividad rutinaria, que dice que la percepción de la seguridad no necesariamente corresponde con la realidad. Esta propone que lo que en realidad detiene la violencia es que existan zonas con actividad rutinaria, como restaurantes, plazas, tiendas, etc. Proponen que hay tres cosas que tienen que existir para que haya un ambiente propicio para que se ocasione un delito: un victimario, una víctima potencial adecuada y la ausencia de guardianes. Con guardianes no se refiere a policías o a seguridad, se refiere a cualquier ojo que esté viendo lo que está pasando. De aquí mi idea de que el callejón B es el que más gente escogería en el ejercicio del principio. Y aunque son rivales, yo no consideraría que una es válida y la otra no. Realmente depende de los factores individuales del espacio urbano. En este estudio realizado en Hong Kong se concluye que rehabilitar callejones abandonados fundamentándose en la teoría de la actividad rutinaria sería lo más efectivo. Pero me pregunto si en la Ciudad de México esto aplicaría, porque tenemos zonas como el Centro Histórico, la Lagunilla o Tepito que tienen actividad rutinaria todo el tiempo y son de los que tienen índices delictivos más altos. Por otro lado tenemos a la teoría de la desorganización social, que establece que las desventajas sociales promueven que exista el delito. Problemas económicos, inestabilidad residencial, disponibilidad de alcohol y otras drogas, y menor acceso a la educación son algunos de los factores que desestabilizan el tejido social y las interacciones de las personas en un espacio urbano. Con fundamento en estas teorías pasemos a la entrevista de hoy. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Sicilia Uriarte, yo soy de profesión ingeniero arquitecto, estoy terminando mi maestría en urbanismo y pues mi investigación es acerca del modelado espacial de la violencia en contextos urbanos, el caso de la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. ¿Nos puedes hablar un poco sobre qué es el espacio urbano en el contexto de tu estudio? Por supuesto, mira, en realidad hay mucha diferencia normalmente en lo que nosotros entendemos por el espacio. Normalmente cuando uno se imagina el espacio urbano piensa directamente en el espacio de la ciudad, ¿no? El espacio físico, el sitio donde tú puedes ir a disfrutar, a sentarte, a pasarla con otras personas. Pero en el caso de la investigación y en el caso del urbanismo va un paso más allá. Se trata también de un espacio social. Es un espacio donde existen y se generan relaciones sociales. Es un espacio donde las personas son capaces de intercambiar ideologías, conceptos y también preceptos de la misma sociedad. Entonces, por lo tanto, es un espacio que es susceptible a íconos, a identidades y que se va adaptando dependiendo de las personas que se encuentren en él.
Bueno, desde aquí ya se va relacionando bastante con el entorno social y la manera en que el crimen se podría desenvolver en este, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y por qué es tan importante el conjuntar lo que es pues un perfil sociodemográfico o las relaciones sociales que se generan con el espacio? No son cosas separadas. Nos habías platicado que usas herramientas de la ecología en tu estudio. ¿Nos puedes platicar un poco cómo usas esto? Claro, la herramienta que utilizo específicamente es el nicho ecológico. Es una herramienta que se utiliza pues para saber acerca de condiciones físicas de cómo una especie puede tener un espacio idóneo para sí a partir de distintas variables directamente relacionadas con la ecología de la misma, para saber dónde puede encontrarse o dónde podría reintroducirse en todo caso. Esto yo lo estoy traduciendo y llevando directamente al urbanismo, donde cambio lo que es el concepto de la especie por más bien un fenómeno social que sería la violencia directa o los homicidios dolosos. Este tipo de violencia directa es porque realmente los homicidios son la mayor expresión de la violencia y es como puede ser medido normalmente en las investigaciones. Ahora, a diferencia de yo brindarle variables ecológicas, lo que yo estoy realizando es brindarle variables socioeconómicas, demográficas y también de características del espacio urbano, así como equipamiento y morfología del mismo, para poder entender cuál es la idoneidad espacial que puede tener el sitio, ¿no? El estudio. En este caso, con idoneidad espacial te refieres a la capacidad de que se efectúe un homicidio doloso, ¿no es así? Es una mayor probabilidad de que pueda suceder a partir, obviamente, de las variables que yo le estoy brindando. O sea, esto realmente también entra un poquito en prueba y error, por así decirlo, porque tienes que observar primero desde generalidades qué variables son las que tú puedes brindarle y a partir de los resultados ver si te están funcionando o necesitas detallar mucho más. Y obviamente esto te brinda al final un mapa, justamente una gradiente de píxeles, donde tú puedes ver qué sitios tienen mayor porcentaje de probabilidad de que se pueda presentar un fenómeno como este. ¿Y qué espacio tú decidiste estudiar, bajo el entendido de que no todo espacio es igual? El caso de estudio que estoy realizando es en la alcaldía Coyoacán, que aunque es entendida como una de las alcaldías menos violentas de la Ciudad de México, realmente en los últimos años, desde el 2012, ha tenido un crecimiento en homicidios dolosos del 121%. Realmente esto pues también lo vuelve muy interesante el saber por qué está sucediendo todo esto. También pues tomemos en cuenta que en una caracterización muy rápida pues realmente es mayor la población femenina, es del 52.86%, el resto es masculina. Hay muy poca movilidad interregional, de esto estamos hablando de que es muy poca la población que viene de otras áreas de México o de otras alcaldías a vivir en incluso cuando tienes equipamientos tan importantes como es Ciudad Universitaria, museos, etcétera. También es una de las alcaldías que, aunque cuenta con una gran cantidad de cámaras de vigilancia, no es del todo suficiente. O sea, hay muchísimas áreas que todavía permanecen pues exentas, ¿no?, de este tipo de vigilancia de la red C5. Y también una cosa muy interesante es que en cuestiones de equipamiento para el ocio como áreas verdes, es una de las alcaldías que cumple prácticamente con las necesidades, no sabemos aquí, no sabría decirte bien con qué calidad, pero al menos puede encontrarse de forma muy accesible áreas verdes para el esparcimiento de la población. El asunto también con la alcaldía Coyoacán es que tiene un desarrollo urbano muy interesante y muy, muy variado. Su uso de suelo es muy distinto. Puedes encontrar tanto áreas marginadas como áreas muy, muy favorecidas. Entonces, esta ventana de posibilidades te abre para muchísimos estudios y entender cómo es la relación incluso dentro de una sola y pequeña alcaldía como esta, a diferencia de querer hacerlo pues por mucho más grande, ¿no? Y precisamente esta relación entre espacios urbanos muy juntos pero muy diferentes nos da el pie a hablar desde la criminología un poco de las teorías. En este video empezamos hablando un poco sobre la teoría de las ventanas rotas, desorganización social, y que yo sé que tú los estás usando en este trabajo. ¿Nos puedes hablar un poco si existen discordancias entre la parte teórica del desarrollo de la teoría criminológica con su aplicación en la realidad? Sí, de hecho, mira, realmente estas teorías me han servido mucho para poder asentar bases de qué variables son las que suelen utilizarse, pero cabe destacar que es muy importante observar cuándo nacen y en dónde nacen estas teorías. Una es de 1942, otra es de 1975, entonces ya hay muchos conceptos y preceptos dentro de estas teorías que se vuelven obsoletos, que más bien generan estigmatización a minorías, a públicos vulnerables, como son pues las mujeres,
mujeres, adolescentes, también en cuestiones de educación. Y entonces, a partir de esto, se trata también de cuestionar qué conceptos y qué aspectos no se están tomando en cuenta o necesitan actualizarse dentro de las mismas teorías. Sí, te sirven como una base, es bueno colocarlas y hacer un análisis, pero no creer que el 100% de lo que te está mencionando la teoría va a ser verdad o que sigue aplicándose actualmente en 2021. Una de las cosas muy importantes que yo encuentro en los resultados en cuestiones al ponerlo en contrapunto con las teorías de ecología social que son la desorganización social y ventanas rotas, es esta discriminación y estigmatización de minorías y públicos vulnerables, como es el hecho de la movilidad interregional, donde muchas veces se habla de que la migración causa violencia. Nueva gente en una colonia causa violencia, y yo encuentro directamente en mis resultados que no es el caso. No existe tal cosa, ¿no? Incluso siendo una de las alcaldías que, como mencioné, pues tiene equipamientos de tanto peso como lo es Ciudad Universitaria, que esto atrae a muchísimos estudiantes. La movilidad interregional, y me refiero con esto a personas que tienen menos de 5 años viviendo en la alcaldía, no son significativos al momento de generar este modelo. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes que requieren revisarse y actualizarse. También el hecho de que, por lo menos en una de estas teorías, se habla de que la no presencia o la ausencia de un padre en una familia que obliga a una mujer entonces a trabajar, a salirse de casa y no estar vigilando a sus hijos, los va a llevar entonces a acciones delictivas, que es pues un punto de vista bastante machista. También queda totalmente fuera gracias a este estudio, porque me doy cuenta que la jefatura de los hogares no es relevante y no es importante para esta clase de modelos. Entonces, aquí no se trata de quién está a la cabeza, o sea, son factores en relación en cada una de estos tipos de variables, ¿no? Demográficos, económicos y urbanos. En contraste con la teoría de la actividad rutinaria, ¿tú piensas que esta tiene mayor o menor peso que la teoría de las ventanas rotas, dado que en México tenemos diferentes contextos sociales como por ejemplo en Tepito y Lagunilla? Eso es muy, muy interesante en el aspecto de que también se trata de qué tan cotidiano es, ¿no? para el individuo la presencia de la violencia. El encontrarse con esa clase de cuestiones no es lo mismo el entendimiento de cada uno de los vecinos, ¿no? Si hablamos de distintas áreas de la ciudad. O sea, si estás hablando, por ejemplo, justamente ahorita que mencionas Tepito, ¿no? Por dar el ejemplo, pues por supuesto que para ellos es más común y por lo tanto está insensibilizada la violencia, o al menos esta clase de conductas delictivas. El decir, sí, bueno, pasa, pero creo yo que no es tan raro o no me afecta tanto, o por lo menos yo ya sé qué clase de estrategias son las que debo tomar para evitarlo, o si me roban algo, me robaron algo muy pequeño y por lo tanto no me pesa y no me afecta. La vez pasada que hablábamos mencionabas algunos factores que consideras buenos para la prevención del delito. ¿Puedes ahondar un poco en cuáles son estos? En realidad, mira, en muchas de las políticas que tenemos aquí en México se utiliza bastante lo que es cuestión de equipamiento hacia el espacio. Estamos hablando de cuestiones de iluminación, equipamientos como tipo áreas de esparcimiento, porque realmente es necesario para la salud psicológica y el desarrollo de las personas el que haya un espacio para el ocio, el que existir áreas verdes de calidad, por supuesto. Entonces, muchas veces se generan esta clase de ¿cómo decirlo?, intervenciones a los espacios donde se mejoran, ¿no? Parques, áreas vecinales, etcétera. Y también pues la existencia de lo que se conocen como caminos seguros, donde se busca mantener una alta calidad en pavimentaciones, banquetas, de modo que una persona al momento de estar caminando no tenga que estar al pendiente de dónde pone el pie, si hay desniveles, si tiene que cuidarse de no resbalarse, caerse, tropezarse. O sea, puede tener un libre movimiento y entonces su movimiento es más rápido, es más seguro y no va a estar pues necesariamente con la atención dispersa en muchos puntos y no darse cuenta si algo puede o no suceder en cuestiones de seguridad. Y una cosa también muy importante es que estos espacios sean capaces de ser identificados y aceptados por las personas y las comunidades donde viven. Entonces, el trabajo en el que se tiene que realizar es, a partir de un análisis y un diagnóstico, poder ingresar a estas sociedades para brindarles algo que ellos necesiten específicamente, algo que les ayude a sentir que el espacio es suyo y por lo tanto puedan cuidarlo,
porque si el espacio no es cuidado, más bien se deja a la deriva, comienza pues justamente, ¿no? Un poquito como retomando tal vez pequeñas cosas de estas teorías a presentar señales de decaimiento, basura, vandalismo, etcétera. Es entonces más común que la gente empiece a alejarse de ellos y comiencen más cuestiones de índole ilícita dentro de los mismos. Finalmente, háblanos un poco de qué resultados has obtenido y qué perspectivas tienes a futuro para esta investigación. Bueno, primero debo mencionarles que mi trabajo es un primer acercamiento para poder traer esta herramienta del nicho ecológico al urbanismo para el estudio de fenómenos sociales. Entonces, pues hay muchísimas cosas que podrían mejorarse del mismo, pero sí encuentro, pues, que para empezar, sí es posible utilizar esta clase de herramientas, sí funciona. Hay distintas colonias que actualmente, pues, pueden caer en la estigmatización solamente por cuestiones de qué es lo que se dice, ¿no? A partir de boca en boca, de si hay problemas o no. Y este tipo de herramienta, por lo menos estadísticamente y desde un punto de vista cuantitativo, nos permite encontrar, pues de verdad, qué sitios son focos rojos para esta clase de fenómenos y debería hacerse un trabajo específico para cada una de ellas. En cuestiones de las variables que yo utilicé, pues me encuentro que las más importantes para la idoneidad de la violencia, pues estamos hablando, número uno, de la población adolescente, que suelen ser las más vulnerables, especialmente porque son aquellas que pueden tener pues un menor factor de estudios, menor cantidad de años cursados o incluso una mayor deserción escolar. Entonces, ellos suelen ser el público que suelen caer mucho más históricamente, y en distintos documentos se ha encontrado eso, pues en esta clase de situaciones. También algo muy curioso es que para el caso de los homicidios dolosos, la presencia de cámaras de seguridad no funcionan como elementos disuasorios. Sí, pueden servirte tal vez para evidencias, pero el hecho de que haya cámaras de seguridad no va a llevar a que un victimario vaya a desistir de hacer este acto. Por supuesto, también una de las variables más importantes es el recubrimiento de las calles, porque esto habla de qué tan consolidado y qué tan cuidado es el espacio, tanto por las personas como por el gobierno mismo, por el Estado. Entonces, esto nos va llevando poco a poquito a desenvolver un tanto qué cosas pueden funcionar y qué cosas para nada son necesarias en la revisión. Una de las cosas que para mí fue muy interesante encontrar es que tal vez muchos movimientos en cuestiones de economía no son tan importantes como el saber qué tantas personas que viven en esta alcaldía no cuentan con un ingreso económico. Eso, por lo menos estadísticamente hablando, no es tan importante, así como también la morfología de cuántas viviendas existen en las cuadras de la colonia. O sea, tal vez es más importante el observar desde otro punto de vista, ¿no? Cuántas de estas casas están más bien abandonadas, porque eso te habla de un abandono del espacio. Entonces hay muchas cosas que tienen que seguirse modificando, hay muchas cosas que tienen que empezar a detallarse mucho más. O sea, al ser un primer estudio, yo tal vez me fui por ciertas generalidades que ahora necesitan aterrizarse en una exploración mayor de cada una de las variables que nos permita entender procesos específicos. De hecho, esto que mencionas de las cámaras, de que no parece que disminuya la probabilidad de que exista un homicidio doloso, tiene muchísimo sentido con estudios que se han hecho sobre los gobiernos que aumentan las penas para delitos como feminicidio o secuestro, por ejemplo, y que realmente no tuvo ningún impacto en la comisión de estos delitos. Entonces, totalmente lo que has mencionado hasta ahora, a pesar de que sea un primer acercamiento, a mi parecer está bastante atinado y acertado. Bueno, pues muchas gracias por todo el tiempo que nos has dado y por compartirnos tus resultados y toda tu investigación. Estaremos muy al pendiente para poder leerlo cuando puedas publicarlo. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad, si en algún momento necesitan que sea una plática tal vez más detallada, etcétera, con muchísimo gusto de cualquiera de los puntos. Muchas gracias por ver este video, como siempre. Si tienes alguna pregunta, puedes dejar en los comentarios. Yo se la haré llegar al entrevistado. Recuerda compartir el video, dejarnos un like y seguirnos en redes sociales. Y por favor considera apoyarnos en Patreon para ayudarnos a seguir creando contenido para ti. ¡Nos vemos!